Lo hemos dicho muchas veces, el México de hoy está inundado de violencias. A todos toca, a todos lastima, pero sin duda a los niños, a las niñas, a los adolescentes, de una manera muy particular. Por eso le agradezco nuevamente a la doctora Elena Zaola, que está aquí en el Estudio de México Social para hablar de unas dimensiones, estas violencias que pasa porque estamos inundados de tantos. Y es la realidad, como ella le llama, las circunstancias de vida de todos aquellos jóvenes que están en conflicto con la ley, algunos en reclusorios. Y sobre todo me permite poner enfrente a ustedes un texto de la doctora Elena Zaola, Nuestros niños sicarios, que sin duda es un texto que abre la mirada para poder realmente comprender las circunstancias de vida. Elena, muchísimas gracias de estar nuevamente en México Social. Y muchísimas gracias por todo lo que haces y porque siempre pones el subrayado tan urgente de pensar en las circunstancias de vida de los niños y niñas, más bien de los adolescentes que están en distintos conflictos con la ley y sobre todo las historias de vida. Aquí en este libro logras recoger sus testimonios. Elena, empecemos por esa parte, digamos, de dar dimensión de cuando decimos niños sicarios. Estamos hablando de niños que son contratados para asesinar a alguien, para cometer delitos. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Cuál es la dimensión de esta realidad? Y más allá de los números, porque cada uno son proyectos de vida, es la dimensión que implica estas circunstancias de vida que tú encontraste y documentaste. Elena, muchas gracias por estar nuevamente en México Social. Al contrario, Mario Luis, siempre es un placer estar contigo y conversar contigo y yo te agradezco esta invitación. Pues sí, este es un estudio que tuvo por objeto precisamente conocer o partió de la pregunta cómo se construye la violencia en México, porque precisamente los sujetos de este trabajo son niños, niñas, adolescentes que están privados de su libertad por haber cometido los delitos más violentos. Una tercera parte de estos chicos, que son los que han cometido los delitos más violentos, han cometido sobre todo homicidios y secuestros porque forman parte de algún grupo de la delincuencia organizada. De manera que incluso el título que le puse a este libro, Nuestros niños sicarios, lo que pretende es precisamente llamar la atención de que esta es una realidad nuestra, que nosotros hemos construido esta realidad, así sea que nos duele, nos repele. Es responsabilidad de toda la sociedad este abandono, estas deficiencias y sobre todo un conjunto de déficits de derechos que están a la base o en el antecedente de la comisión de estas conductas violentas. Hay que decir que aproximadamente hay 7,000 adolescentes en conflicto con la ley. La gran mayoría cometen delitos no graves, por tanto están llevando como alguna medida de tratamiento, pero no están privados de su libertad. En cambio, los adolescentes con los que yo trabajé, hice una entrevista, un cuestionario también, a 730 de estos niños, que en el momento en que la hice abarcaba al 20% de todos los adolescentes. Lo hice en 17 estados de la República y mi intención precisamente era entender cuáles son las circunstancias que llevaron a esos niños a cometer esos delitos tan violentos. Entonces, sí, por un lado se trata de... Son muchos los factores que influyen. Uno a veces tiende a simplificarse estas realidades y pensar que todo es falta de oportunidades y que con que les demos esas oportunidades todo se soluciona. Y en ese sentido, déjame interrumpirte ahí porque creo que es uno de los subrayados que surgen de tu libro.
O sea, la causa de esta violencia grave no se puede, digamos, ver de una manera unidimensional, la falta de ingreso. Y tampoco se puede resolver simplemente trasladando ingreso. Es multifactorial, de una enorme complejidad. Y el otro subrayado es que nosotros todos somos responsables de estas historias de vida que pones enfrente. Y ahí me gustaría que empezáramos a desglosar esta realidad de que muchos de estos niños, adolescentes, sus estructuras familiares son estructuras enormemente erosionadas. O sea, nuevamente, el supuesto de que cada niño o niña adolescente tiene un hogar y una familia cohesionada, creo que tu estudio pone evidente la enorme realidad de esta fractura que está en el subsuelo de este desenlace, yo diría, dramático de un niño adolescente que está con conflicto con la ley, pero está viviendo una vida pues sin ningún proyecto, literalmente. ¿Cuáles son el peso de la estructura familiar y qué encontraste ahí como un constante de estos niños que entrevistaste? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que es fundamental poner la mirada sobre la primera infancia. Es decir, lo que yo rastreé con estos niños, que bueno, es verdad, tienen apenas 14, 15, 16 años, es precisamente cuál fue la atención que ellos recibieron en su primera infancia. Y las preguntas y los temas que hay que visibilizar allí es, en primer lugar, cuando tú eras chiquito, yo les decía, tú tenías a alguien que te preparara la comida y se preocupaba de que comieras. Y cuando estabas enfermo, te llevaban al doctor y te llevaban a la escuela, te ayudaban a hacer las tareas y te celebraban tus cumpleaños y había maltrato, te ponían apodos, te humillaban. Entonces, por supuesto que unos niños más, otros menos, pero los más, digamos, las circunstancias más graves los encontramos cuando había situaciones severas de abandono, de negligencia, y no porque los padres, digamos, sean malas personas o no quisieran a los niños, sino porque ellos también viven en medio de ciertas circunstancias de carencia que les es imposible dar otra atención a sus hijos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa cuando una familia no está en capacidad de atender debidamente a sus hijos? ¿Por qué las instituciones del Estado fallan en detectar esos casos? ¿Por qué la comunidad no se acerca? ¿Por qué no tenemos organizaciones que detecten a tiempo todos y cada uno de estos casos, de estas historias, de estos niños sicarios? Uno piensa, bueno, si alguien se hubiera dado cuenta que este niño estaba siendo abandonado, no había nadie que le diera de comer, que lo llevara al médico, que viera que estuviera en la escuela, que lo apoyara de mil formas, si todo eso se hubiera resuelto a tiempo, no hubiera llegado a ser un niño sicario. Un niño sicario, desde luego, no es ni tu hijo ni el mío, porque nadie llega a la puerta de tu casa y te dice, oiga, ¿me presta sus niños para que me los lleve yo de sicarios? No, no es así. Los que entran a esas organizaciones es porque son niños que tienen un vínculo roto o muy frágil con la familia. ¿Y qué pasa? La familia, los padres trabajan largas jornadas, están agotados, llegan a su casa extenuados, no tienen muy bajos niveles de educación. Aquí vemos estas cosas que nos han dicho quienes estudian la pobreza y cómo la pobreza es intergeneracional, se repite. Entonces, todas esas carencias que a veces pesan más o menos, hay una o hay dos que quiero mencionar que tienen un peso. Pues ninguno es determinante, pero hay algunos casos en que verdaderamente se ve que tuvieron una influencia enorme. Una es no haber podido conocer a su padre. Había 22% de los niños que dijeron que nunca conocieron a su padre y eso representaba para ellos un dolor de tal magnitud porque su sensación es: yo no soy nadie, ni siquiera mi padre me quiso, ni siquiera me ha querido conocer. ¿Quién soy yo? ¿Qué valgo?
Nada, yo no soy nada. Y el segundo factor que tiene también un peso decisivo es aquellos niños que viven en un ambiente donde su madre, es el tema de la violencia de género, donde su madre es sistemáticamente maltratada. Si un niño que tiene 5 o 6 años ve que patean a su madre de manera sistemática, eso es un factor que lo deshumaniza y lo prepara para ser capaz de cualquier cosa en su vida. Déjame ir a un corte y regresamos a esa parte, haciendo una síntesis de algo que es fundamental que se comprenda y se asuma plenamente. No es un solo factor, no se va a resolver con un tema de una transferencia de ingreso, por más que sea. Hay factores estructurales subyacentes y ahí juega un papel fundamental, algo que no hemos logrado poner en el centro de esta visión de lo social en el país. Las estructuras familiares están erosionadas, muchas de ellas, desgastadas, y no pueden cuidar, no pueden proteger. Muchas se convierten en el lugar del aprendizaje, del abuso, de la violencia. Ya nos platicará Elena Saola la presencia también de esta dimensión de no solo no llevarlos a la escuela, no llevarlos a un lado, es que ahí hay el abuso. Y después la presencia y vivir en contextos de violencia. Ver cómo maltratan a la madre genera esta deshumanización y obviamente explica cómo la violencia en estos niños y niñas es una construcción de todos nosotros, sus circunstancias de vida. De ahí el reclamo de este libro, la importancia de los testimonios de Julia, de Ricardo, de Cecilia que están aquí. Ellos son los que hablan a través de la voz de la autora Elena Saola. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. Nuestros niños sicarios da cuenta de estas circunstancias de vida que documentas trasladando la voz de estos niños, niñas, adolescentes. Pero también hay una realidad que tú también has documentado. Muchos de los asesinatos son en adolescentes, en jóvenes. O sea, por una parte son víctimas de esta manera, pero también se vuelven víctimas por el abandono, la fractura que los lleva a una vida que inicia en unas circunstancias, yo diría, de enormes déficits, de enormes carencias, y ya incluso, tú nos relatarás, pues con acusaciones de asesinato, de extorsión, o sea, delitos muy graves. Y en ese sentido me gustaría que sigas dando esta reflexión. ¿Qué pasa con estos niños? O sea, ¿cuál es su perspectiva? ¿Hacia dónde? O sea, como lo recoges en el texto, o sea, no sé si logran transmitir que después de este conflicto con la ley, ¿qué sigue para ellos? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Hay posibilidades realmente de una reintegración? ¿O es una vida de condenas? ¿Cómo lo viste? Por supuesto que hay posibilidades de reintegración, aún en los casos más severos y más graves de niños sicarios que han matado a muchísimas personas, secuestrado y demás. Si esos niños reciben la atención que requieren especializada, si cuentan con el apoyo, la contención de una familia que reaccione adecuadamente ante ver los resultados tan graves a los que puede llevar ese abandono, esa negligencia. O sea, se requiere, así como se requirió un montón de elementos para construir estos casos, para construir un destino distinto, también se requiere. ¿Qué se requiere? Por supuesto que se requiere que las autoridades actúen correctamente y dentro del marco de la ley. Hay que decir que en 57% de los casos, más de la mitad, estos adolescentes cuando fueron detenidos fueron severamente golpeados, maltratados o torturados por las autoridades. Pues esa no es una manera que invita a los adolescentes a ser respetuosos de la ley, de ninguna forma. Entonces, se requiere que estos sistemas de justicia con los que
contamos y que en la ley está bastante bien planteado lo que se requiere, pero en los hechos, desafortunadamente, hace falta la visión política que haga ver a las autoridades la trascendencia que tiene apoyar a estos adolescentes en este momento de su vida, cuando es mucho más factible influir sobre ellos y cambiar el curso de vida. La mayor parte de los estudios en el mundo está demostrado, han señalado que la delincuencia es algo que se vence cuando ocurre en la adolescencia. No necesariamente se arma una carrera delictiva, sino que es algo que, dependiendo una vez que la persona madura, porque los adolescentes todavía no completan su proceso de maduración, una vez que termina su maduración y maduran psicológica, social, emocionalmente, esto de manera natural se resuelve la participación en la delincuencia, que tiene mucho que ver con las características específicas. El adolescente es maleable, es influenciable, y estos niños lo que dicen es, bueno, es que no pensé en las consecuencias, me gustaba la adrenalina, me gustaba ir en los coches, me gustan las armas, me gustaba, pues sí, retar a las autoridades, oponerse, sentir que ejercían un control paralelo al que ejerce el... O resolvían su problema del abandono, de la soledad, eran parte de algo, como nos dice en el texto. Pero déjame llevarte al 2020. Desde tu perspectiva, con lo que tú sabes estudiado, sabemos que muchos adolescentes están atrapados en estos espacios de mucha violencia, abandono, y muchos de ellos perdieron hasta la calle, porque no pueden salir, porque no hay nada. Y para ellos la calle era un espacio social, porque el cuarto donde vivían era todo menos un espacio para estar. O sea, ¿cuál sería, digamos, en la construcción de un escenario, en estas circunstancias, los factores detonantes de estas conductas? Pues podríamos construir un escenario muy delicado. O sea, ¿cuál sería tu apreciación de lo que está pasando ahorita, sabiendo que no hay una política pública para apoyar a familias, que hay una obsesión de que todo es a transferencia de ingresos, que están rebasadas las instituciones, lo que hemos platicado en otros foros? ¿Cuál va a ser el impacto en este proceso de la construcción de las violencias en los adolescentes? Bueno, sí, sabemos que la violencia familiar se ha exacerbado en este tiempo de pandemia que ha impuesto, pues, el encierro para muchas familias, y esto, bueno, ha propiciado que exista mayor violencia familiar. Entonces, bueno, esta violencia requiere ser atendida. Por lo que se refiere a los chicos y chicas que ya están privados de su libertad, lo que ha significado para ellos y es la pérdida de contacto con la familia, porque tanto en las prisiones para adultos como en estas de adolescentes, pues se han restringido absolutamente las visitas familiares para evitar los contagios. Entonces a los adolescentes les pesa mucho más y requieren mucho más del contacto con la familia que los adultos. Entonces hay que tener presente esta necesidad para que las instituciones faciliten, promuevan y también se ocupen de que cuando estos chicos y chicas salgan de estas instituciones, asegurar que no regresen, que no sigan expuestos a seguir participando en esa clase de delitos o con grupos de delincuencia organizada. Hoy se habla de programas de desmovilización. Otro factor positivo es la participación de algunas organizaciones de la sociedad civil que completan estos programas de formación que a veces las instituciones públicas no están dando o no lo hacen de manera suficiente. Las políticas tienen que ser integrales. Está bien ofrecer becas, pero no tiene mucho sentido ofrecerla masivamente a todos los adolescentes, porque no todos los adolescentes están en el mismo riesgo de derivarse hacia estas actividades ilegales, sino que hay que focalizar esos programas hacia los adolescentes en riesgo,
hacer que también las escuelas mejoren la atención y no, muchas veces se expulsan a estos chicos cuando entran a la secundaria porque son niños que llevan problemas, porque hay violencia. En lugar de expulsarlos, tendría que haber programas de atención para ellos y para sus familias, porque esto previene de mayores problemas. Si necesita ser una política integral que abarque la atención al consumo de sustancias, que abarque programas con enfoque de género, que abarque apoyar a las familias que necesitan, que no pueden hacerse cargo de sus hijos de manera adecuada, de tal manera que vayamos cubriendo los diferentes frentes por donde los chicos se nos cuelan y se nos van Y eso nos hacia lleva otros. a un tema que hemos platicado, porque se requiere una gran cantidad de programas de apoyo psicológico, emocional a las familias, más allá del ingreso. Y esto, lo que estás poniendo en tensión es que no se resuelve con más patrullas, más soldados, más seguridades, incluso más sentencias más graves. O sea, la construcción de las violencias no va a reducirse si estamos pensando, digamos, en este estado punitivo, que todo es finalmente un tema de más cámaras, por decirlo de esa manera. Entonces, lo que tú estás planteando es otra política social o una política complementada. Eso que estás diciendo no está, y tú y yo lo sabemos. Entonces, sí es una situación muy grave porque los espacios familiares se están erosionando, hay más violencia que precisan estos jóvenes, seguramente más adicciones, y los apoyos para los detonantes no se ven. Y por eso me gustaría que nos hagas la reflexión. Tú visitaste muchos de estos centros de internamiento. ¿Cuál sería tu valoración? Porque algunos están años ahí o mucho tiempo. O sea, realmente son espacios, no sé exactamente qué, de castigos, espacios de cuidado. O sea, ¿cómo los podrías catalogar en términos del pues, este impacto de vivir, no sé, 2, 3, 4, 5 años ahí, aislados y hoy más abandonados que nunca? ¿Cómo los viste? ¿Cómo están? La verdad es que estos centros varían, muchas veces dependiendo de la voluntad, de la vocación de quienes están al frente. En general, vamos a decir que no tienen suficientes recursos, no son una prioridad, dependen, digamos, del mismo, de las secretarías de seguridad, donde dependen los sistemas penitenciarios. Entonces, inclusive muchas veces los custodios que están allí son los mismos que atienden las cárceles y por lo tanto, pues no tienen un enfoque especializado para saber cómo tratar a estos adolescentes. Hay otros que funcionan mejor porque existen directores comprometidos que realmente ponen el interés en apoyar a su personal y hay personal que tiene vocación, pero en general las carencias son muchas y en algunos los modelos de atención son francamente y absolutamente inapropiados, sobre todo en algunos estados de la frontera norte, que les da por imitar los modelos de Estados Unidos que se basan en el aislamiento. Imagínate que hay instituciones para esos adolescentes que encierran a los chicos a las 4 de la tarde, porque a esa hora se va el personal, a esa hora les dan de cenar y los dejan encerrados en sus dormitorios a las 4 de la tarde. Tú imagínate a las 4 de la tarde siendo adolescentes que tienen todo el potencial, la energía y necesitan hacer un montón de cosas, enciérralos hasta el otro día. Pues la verdad es que no son modelos de atención apropiados. En otros los chicos se quejan de que el mismo curso es cada 6 meses y lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir. O sea, pocas opciones. Y la verdad es que la sociedad necesitamos comprometernos mucho más, interesarnos en estos chicos, llevarles actividades, que hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos y que los ayudaría a sacar adelante y a todos nos conviene, a la sociedad entera nos conviene que estos chicos salgan bien y tengan mejores perspectivas de vida, pero el gobierno tiene que ser consciente de la parte que le corresponde y la sociedad también y de la importancia de auxiliar a los chicos y a las familias y ponerlos en comunicación.
Hoy día hay algunas organizaciones que hacen ese trabajo y lo hacen estupendamente. Pero no son suficientes. Quiero agradecerte, Elena Saola, por nuevamente poner en este texto la enorme realidad de que las violencias se construyen desde las etapas más tempranas y no podemos asumir que existen estas familias, hogares en las cuales hay todo el cuidado a los niños. Al revés, son los lugares donde se va iniciando esta percepción del mundo en el cual las violencias se convierten en salidas, a veces muy graves, porque implica no solo ser halcones, sino a veces participar en secuestros, asesinatos, historias que están aquí, en este texto, historias que permiten dar cuenta de la enorme complejidad y poner nuevamente la exigencia en el gobierno federal, en su Secretaría de Seguridad, en el Estado, porque mientras no se comprenda la dimensión de las violencias en estos nuestros niños sicarios, no podremos enfrentarlo con más policías o más cámaras. Esta construcción está. Elena Saola, muchas gracias nuevamente por poner estos temas en el México social y dar cuenta de lo mucho que tenemos que hacer. Buenas noches. Gracias, Elena Saola, por estar nuevamente en México Social. Gracias a ti, Mario Luis. Muchas gracias.